Sí. Bien, arrancamos. Bueno, yo soy Delfina de Clínica. ¿Se escuchan? Yo soy Delfina de Clínica. Yo, Victoria Rotante. Dana Rodríguez de Clínica. Y somos del equipo de Pato Buller. Vamos a presentar un caso de un paciente que conocimos esta semana. Ahí. Bueno, el paciente es un paciente masculino de 83 años que ingresa a guardia traído por un familiar por un cuadro, una semana de evolución, de confusión, desorientación, toma errática de medicamentos, somnolencia diurna y poliuria nocturna. Los familiares además agregan que el paciente presentaba astenia dinámica y una constipación de aproximadamente 6 días. Niegan fiebre o equivalentes febriles y al interrogatorio dirigido también niegan viajes recientes, pero refieren como dato de interés una ingesta de chacinados de campo. El motivo de internación es un síndrome confusional agudo hipoactivo con causa determinada. Como antecedentes es un paciente diabético, dislipémico, hipertenso, con un cáncer de próstata con metástasis óseas, que inicialmente hizo tratamiento con bicalutamida más goseralina y actualmente está con ácido solerónico y goseralina. La última infusión de ácido solerónico fue el 18 de agosto. También como es muy cardiópata y como antecedentes tiene una estenosis aórtica severa con reemplazo de válvula biológica, una cirugía de vascularización miocárdica, es en el 2020 y como secuela de esa cirugía le diagnosticaron en el posoperatorio un bloqueo auriculoventricular completo, para lo cual colocaron un marcapasos. También tiene antecedentes de síndromes coronarios con 4 stents en el 2002, una FA paroxística con una IT en el 2000 y stent carotídeos derecho e izquierdo también del 2000. Como medicación habitual, él toma bisoprolol, acenocumarol para la FA paroxística con evento, alopurinol, atorvastatina, enalapril, furosemida, metformina y solviden. En el examen físico de ingreso presentaba unos vitales de 160, una cardíaca tendiente a la taquicardia en 92, frecuencia respiratoria de 16, un registro subcerebril de 37,6 y una saturación aérea ambiente de 97%. Se encontraba desorientada en tiempo y espacio, pero nací en persona y despertable al llamado. Los ritmos cardíacos y la respiratoria estaba todo sin particularidades y en la abdominal lo único que presentaba era una extensión abdominal con ruidos sinálicos positivos y eliminación de gases positivos. Después, extremidades normales y sin focalidad. De ingresos también se realizó un electrocardiograma que indicaba un ritmo marcapasos por su antecedente, una tomografía de cerebro sin contraste, sin hallazgos, y una tomografía de tórax sin contraste, que lo que evidenciaba eran los secundarismos óseos, pero ya conocidos, una radiografía que mostraba mucho contenido de materia fecal, con un bolo fecal y niveles intraaéreos, y un laboratorio con leucocitosis a predominio polimorfos, sin eosinofilia, ionorama y función renal conservadas y estado de ácido base normal. Orina sin hallazgos y para lo cual se solicita para seguir estudiándolo hemocultivo y urocultivo. Ante la sospecha del síndrome hipoactivo buscamos la causa, entonces planteamos diagnósticos diferenciales. Entre ellos pensamos que sea una progresión de su enfermedad de base por el cáncer renal, una infección activa por el registro subfebril y la leucocitosis, o que sea secundaria a su constipación. Ante esto, esperamos los resultados de tanto el urocultivo como el hemocultivo. El urocultivo dio negativo y el hemocultivo evidenció positivo para la bacteria. Así que a partir de esto nos pusimos a investigar de dónde podría haber salido dicha bacteria. Bueno, lo que fue muy llamativo fue que a partir de esta constipación se indicó enemol y catárticos con lactulosa, bisacodilo y Varex, y a partir de la catarsis positiva el paciente mejoró significativamente su estado. Al día siguiente, como conté recién, dio positivo para una listeria
por lo cual lo interpretamos como un síndrome confusional hipoactivo secundario a bacteriemia por listeriosis, propagado por esta translocación bacteriana por su constipación. Se inició tratamiento en consenso con infectología con ampicilina 2 gramos cada 4 horas endovenoso el 11 del 10, que fue cuando dio positivo, a completar 14 días. Por ahora tiene otro hemocultivo control que hasta la fecha sigue negativo, pero todavía no ha cerrado, que es y buscamos focos en volúmenes. El ecocardio no tiene vegetaciones y ningún otro hallazgo, al igual que la ecografía abdominal, y también solicitamos un fondo de ojo sin hallazgos. Entonces, lo que nos planteamos fue estudiar bien de dónde puede haber salido la bacteria y la prevalencia, porque no nos parecía muy conocida. Bueno, como dijo Delphi, a partir de este caso buscamos información sobre la listeria. La listeria tiene varios serotipos, subtipos. La más prevalente es la monocitogenes. Es un bacilo gram positivo anaerobio facultativo, es un microorganismo intracelular, termolábil, es decir, que crece y sobrevive a temperaturas muy bajas y muy altas. Como dice ahí, es muy resistente al frío y congelamiento. Sobrevive hasta menos 18 grados y hasta 58 grados de calor. Esto es importante por el tema de la transmisión, ya que los alimentos, ahora vamos a decir que están los alimentos, eh, no sobrevive a temperaturas de pasteurización que son aproximadamente 71 grados. Tiene la capacidad de formar biofilms y afecta sobre todo a pacientes inmunodeprimidos, neonatos, adultos mayores y embarazadas. No así tanto en pacientes inmunocompetentes. Es un microorganismo que causa listeriosis. Es importante ya que es una enfermedad de transmisión alimentaria, pero es relativamente rara, de 0,1 a 10 casos anuales por millón de personas, según la OPS, pero es importante porque causa una alta tasa de mortalidad. Si bien es rara, en las personas que afecta y no se tratan a tiempo, tiene una alta tasa de letalidad. Según la CDC, la incidencia es entre 0,3 y 0,6 casos por cada 100.000 personas y en adultos mayores de 65 años la incidencia ronda en 1,3 casos por cada 100.000 habitantes. Acá en Argentina, desde 2021, es una enfermedad de notificación obligatoria, es decir, cada caso de listeria debe ser informado. ¿Por qué? Porque es importante investigar si hay brotes o si son casos aislados de personas, porque si hay brotes hay que ver de dónde vino el microorganismo y tratar de erradicarlo. La situación epidemiológica actual en Argentina estuvo un brote reciente en enero y en febrero de este año, con 11 casos en Córdoba, Cava, Buenos Aires, Jujuy y Tucumán. Hubieron 11 casos y a partir del estudio de estos casos se encontró que había un genoma vinculado, que eran similares. Entonces se encontró que era un queso criollo contaminado, se fue a la fábrica y se sacó el producto de circulación. Por eso, bueno, es importante esto de la vigilancia epidemiológica. Como factores de riesgo para la infección, las personas que tienen más riesgo de contraerla son las embarazadas en el tercer trimestre, los inmunocomprometidos, las terapias inmunosupresoras con glucocorticoides, quimioterapia, radioterapia, los pacientes mayores de 65 años, entre 50 y 64 años también la incidencia es menor que en 65, pero es importante porque en estos pacientes, cuando por ejemplo viene un paciente con una sospecha de meningitis bacteriana, eh, hay una cierta incidencia que, como dije, no es igual que los mayores a 65 años, pero es importante porque se trata empíricamente también con ampicilina, porque hay ciertos casos que pueden ser listeria. También enfermedades, neoplasias hematológicas, tumores sólidos, trasplantados, el SIDA, diabetes, enfermedad renal terminal, enfermedades colágenovasculares y fármacos como IVP o antagonistas del factor de necrosis tumoral. Los que subrayamos acá son los factores que tenía nuestro paciente, que bueno, son importantes porque eh, sí, nada. El modo de transmisión principalmente es por la ingesta de alimentos contaminados, suelen ser lácteos no pasteurizados, como dije antes, este microorganismo no muere ante la pasteurización, así que son más que nada los quesos, las leches que no están pasteurizadas, los embutidos, eh, el agua, y también hay otras vías como la transplacentaria, es decir, si las embarazadas que
tienen alto riesgo de tener listeriosis, a ellas no les agarra tan fuerte el cuadro, pero sí puede haber muerte fetal o amenaza de parto prematuro o abortos. También está la transmisión nosocomial, dentro cuando hay casos en el hospital, o la exposición ocupacional, como por ejemplo los veterinarios que están en contacto con animales o los ganaderos que están en el campo, donde hay listeria ya que está en el piso, o sea, en la tierra, en el pasto, en el agua y nada, sobre todo ahí en los alimentos contaminados. Claro, y se pudo recuperar que había ingerido producto chacinado, ¿tenemos ese dato? Sí, sí. Y, no, tenemos acá. O sea, el producto lo perdimos, no sabemos Ahí está, exactamente de qué se comió. La longaniza. Una longaniza. Longaniza de campo. Hace 3 semanas. Hace 3 semanas. Ah, es. Eh, O sea, no tenemos Sí, ya. y criolla, digamos, comprar esa que se compran. La de la ruta. La de la ruta. No, No, claro, de las ruteras. porque bueno, las fábricas normalmente tienen un control, hace que no pasen estas cosas, por eso si pasa se tienen que sacar del mercado. Yo me perdí justo al principio, con la edad del paciente, que 83. estaba mensaje previamente. ¿Eh? No, tiene que llegar a No, que no sé que tenía, pero bueno, no sé el estado funcional. No, quiere la. Sí, estaban mejor cuando vi. El buen verso también, y nosotros acá. No, mi único planteo habría sido que un consulta física, arritmia y fiebre de cosas no claras, porque no hacer una PL, digamos. De hecho, creo que había indicación de PL y capaz que la bacteria también estaba. La bacteria puede dar no solo meningitis, puede dar encima líquido con hepatitis. Los líquidos de la bacteria no se reaumentan, no se encima. Por eso el tema de es como una meningitis tan clara, en el sentido similar, digamos, por los meningitis, como puede prestar así con una forma más. O sea, creo que con cuadro de encefalopatía y fiebre, la PL está indicada siempre, salvo que sea clarísimo alguna alternativa. Y ahí siempre uno tiene que ponderar también, nosotros estamos todos mecanizados, de que por ejemplo a todos los pacientes que están encefalopáticos les tenemos que hacer un acto rectal y ver que no tengan bolo, pero tenemos que interpretar con cuidado, digamos, que una confusión, un estado confusional, más un estado confusional con fiebre, realmente es por un bolo, digamos, o sea. Pero abiertamente, eso también nos hizo no hacer la PGI, en eso no se la había dicho, porque empezaron medidas de hidratación antibióticos en el contexto de urinaria, que hizo de esa persona también. Sí. Y en el sentido fue automático, a las 24 horas ya había recuperado la listeria, pero en el sentido ya había recuperado el sensorio, que había recuperado casi a íntegro, basal, antes antes de iniciar la piscina inclusive. Así que sospechamos que era como un combo. Puede ser, de hecho puede ser, digamos, pero bueno, o sea, de como concepto, La PL era más notoria, había muchas PL normales, o sea, no se pueden hacer solo PL. Muchas PL normales. toda la PL fue Era la hecho inicial, sí. y ahí creo que también está relacionado con eso un abuso de la patogenicidad de un bolo de campo. Pero es como con un bolo me quedé tranquilo, ¿no? Sí, me campo. Bacteriana, que por eso haya insecticida en el conjunto de linfémica y eso ya lo que pasaba de sangre. Por eso no fuimos a la meningitis negra, no por otro vía de transmisión como PRP. Bueno, con respecto a las manifestaciones clínicas y al diagnóstico, tenemos dos escenarios principales. Tenemos la listeriosis no invasiva, el periodo de incubación suele ser de 6 horas a 10 días con un promedio de 24 horas. El paciente va a presentar una gastroenteritis febril, diarrea acuosa, fiebre, mialgias, artralgias, cefalea, náuseas. Suele durar menos de 2 días y es autolimitada. Responden bien. Eh, con respecto al diagnóstico, en este caso solicitamos exámenes para descartar otras causas más comunes de gastroenteritis. Solicitamos coprocultivo, PCR y descartar Clostridium difficile.
Si el paciente está con fiebre, en ese caso o es inmunocomprometido, vamos a realizar hemocultivos. Y como les digo, el diagnóstico es presuntivo, se sospecha principalmente cuando hay exposición a algún alimento que pensemos que pueda generar listeriosis y tiene síntomas. El otro escenario es la listeriosis invasiva. Como habíamos dicho, hay mayor riesgo en inmunocomprometidos, embarazadas o en los adultos mayores. Suele ser secuela de la gastroenteritis y puede generar, como estábamos hablando, varias patologías. Tenemos principalmente la bacteremia. Un cuarto de los pacientes presentan el antecedente de la diarrea. En este caso, tomamos los hemocultivos. Pueden hacer meningoencefalitis o cerebritis, presentando signos neurológicos focales, que en ese caso sí está indicado tomar la punción lumbar, realizar cultivos y PCR de líquido cefalorraquídeo. Otras infecciones más raras, poco comunes, en piel, en ojos, pueden hacer colecistitis, hepatitis, neumonía, empiema, miocarditis o endocarditis. En cuanto al tratamiento y a la prevención, depende del escenario en el que estemos. Si la enfermedad si solo presentamos no invasiva como la gastroenteritis, se suele resolver sola en menos de 2 días y menores de 65 años no suelen requerir antibiótico. Si son inmunocomprometidos o mayores de 65 años, lo podemos tratar con amoxicilina oral, 500 miligramos 3 veces al día por una semana. Si ya presentamos una infección focal, podemos manejarlo con ampicilina o penicilina G únicamente. Y si ya estamos hablando de una enfermedad invasiva en una paciente que no sea embarazada, se puede manejar con penicilina o ampicilina más gentamicina. Si hay compromiso renal, no utilizamos gentamicina y agregamos trimethoprim sulfamethoxazol. Puede realizarse el tratamiento solamente por 2 semanas si son inmunocompetentes, pero si hay inmunosupresión, el tratamiento es más largo, de 3 a 6 semanas, al igual que si tenemos endocarditis. Y bueno, la prevención de la listeria, lo principal es el lavado antes y después de manipular alimentos crudos, lavar las frutas, las verduras, consumir carne completamente cocida, la leche evitar o pues que no sea pasteurizada, que no esté sin pasteurizar. Y la población riesgo que veníamos hablando, embarazadas, adultos mayores, inmunodeprimidos, no consumir quesos tiernos, recalentar bien los alimentos hasta que emitan vapor y evitar los productos embutidos, básicamente. También para agregar que no dijimos el periodo de incubación es entre 3 a 70 días, lo que hace que sea medio dificultoso encontrar también cuál es el producto que generó la infección. En la invasiva, sí. Pero bueno, en este caso hay un promedio de 3 semanas, y en este caso hace 3 semanas porque la longaniza, así que bueno, podríamos... Todavía está dentro pensar del eso. tiempo. Un poco largo el periodo de incubación. Sí.